En las cosas del amor, un ingrediente que no puede faltar es la pasión. Pero, ¿qué pasa si el hombre a la hora de la verdad tiene problemas y sufre de problemas para funcionar bien? Pues existe un tipo de problemas que para muchos no es fácil hablar y mucho menos superarlo, la disfunción eréctil. ¿Qué lo causa y cómo se puede solucionar? Nos acompaña el sexólogo Alberto Domínguez Pal. Bueno, ¿cómo está, doctor? Buenos días, un placer conocerlo, de verdad. Gracias. Le presentamos a Irán Daniel, a Patsy Arias, que Muchas gracias. llegaron para quedarse, llegaron con una Boletos. sorpresa que se extenderá unos meses. Rachel sigue cambiándose de casa, esperamos más sorpresas pronto. Doctor, para Gracias. muchos la disfunción eréctil es el fin del mundo. Así es. ¿Cómo se enfrenta a esa situación cuando llega el momento? Bueno, es un problema básicamente de educación. Los hombres no deberían ser tan falocráticos, es decir, sentir que toda su sexualidad está enfocada en el pene y solo en el pene. Eso es como no tener pitchers de relevo y solamente funcionar con uno. Con los abridores. Con el abridor. Entonces, si funciona el abridor, se acabó el partido. La verdad es que eso es un problema que afecta increíblemente en términos de frecuencia a una cantidad grande de parejas latinas, porque nuestro hombre latino es muy falocrático y cuando no tiene erección, no tiene sexo. Es curioso que cuando uno es joven puede tener orgasmos sin tener erección e introducción con otros medios. Sin embargo, cuando llegamos a la edad madura y comienza a fallar la erección, los hombres sienten que se les acabó la sexualidad. Y yo he contado en otros programas anteriormente cómo yo recibo mujeres de 60, 70, 80 años que viven una vida extremadamente deprimida porque sus compañeros se han convertido en hermanos y no, ya ni siquiera duermen en la misma cama, se han separado. Porque no tiene erección, básicamente porque no tiene erección. No entienden que uno puede excitarse sexualmente tocando, besando. Tengo que decirlo en el aire, y esto es normal, y esto es científico, y esto es verdad, y esto es bueno, masturbándose. Es decir, la masturbación es no solamente es falso todo lo que se ha dicho de la anormalidad y lo antinatural y todas estas cosas. Es uno de los mejores medios, una de las mejores herramientas que tiene una pareja de edad avanzada para mantenerse sexualmente activa y tener orgasmos conjuntamente y mantener la relación. Sin embargo, esto no se comprende. Hay un montón de factores que tienen que ver con el factor de la educación en esto. Doctor, hablando de esos auxiliares, porque si es una cuestión que normalmente, comúnmente se da a cierta edad, se van a los primeros auxiliares, que es la pastillita azul, que son afrodisíacos, que esto es como tratarlo médicamente del lado más fácil, pero menos correcto, por lo mismo que está diciendo que se puede recurrir a cosas más naturales, más de educación. En muchos casos, la educación puede jugar un papel importantísimo y mejorar la situación. En otros, definitivamente, hay factores biológicos. Déjenme decirle que el factor que más determina la presencia de la disfunción eréctil es la edad. Sí. 40% de los hombres de 40 años sufren disfunción eréctil. 70% de los hombres de 70 años sufren disfunción eréctil. Entonces la edad tiene un papel importante. Pero encima de la edad hay que tener en cuenta que hay una serie de trastornos que afectan la vasculatura, es decir, afectan el sistema circulatorio en general, desde las coronarias del corazón dando un infarto hasta las arterias del pene produciendo inadecuado irrigación de los tejidos cavernosos del pene. Y esas enfermedades pues son la diabetes, la presión arterial, los problemas cardíacos, la obesidad. La mente, la preocupación, el estrés, el cansancio. Por supuesto. La función sexual es una función compleja, no es nada fácil y está influida por un montón de factores. Factores biológicos, factores psicológicos, factores sociales, factores sentimentales. Uno oye muchas veces al viejito, no, pero que usted ya no funciona, y el viejito dice, cámbienme a fulana para que usted vea si funciona o no funciona. Todo eso, y eso es cierto, eso es cierto. Pero no solamente le pasa a los mayores, también les pasa a los jóvenes. Ahora, no me pasó a mí, pero le pasó a una amiga muy cercana, y esta amiga me comenta que al tratar el asunto con la pareja le decía, estás atentando contra mi sexualidad de hombre. Entonces, doctor, ¿qué hace una mujer
en este caso, ¿cómo lidia con esto con su pareja? Mire, la mujer en general está mucho mejor educada y mucho más dispuesta a enfrentar diagnósticos y tratamientos que los hombres. Los hombres en su posición de machos cabríos, pues ellos no aceptan enfrentar este tipo de problemas, y cuando alguien los pone frente a ellos, lo rechazan, lo niegan, toman una actitud inclusive en muchas ocasiones agresiva, que por supuesto va en deterioro de la relación. Uno debe ser consciente, uno como hombre debe de ser consciente de que a medida que uno avanza en edad, todo se deteriora. La capacidad visual, la capacidad auditiva, la capacidad mental, la capacidad física. Y quienes hemos jugado deportes hemos entendido de que a los 40 años ya no rendimos físicamente como rendíamos a los 20, que a los 60 años ya no rendimos físicamente como rendíamos a los 20, pero si nos gusta el deporte, y el sexo le gusta a todo el mundo dentro de lo que podríamos llamar el concepto de lo normal, no dejamos por eso de jugar, no dejamos por eso de divertirnos en el juego o en el deporte, y entendemos nuestras limitaciones. Ya no corremos con la misma velocidad que de antes, ya no pateamos la bola con la misma fuerza que antes. Se puede jugar sin el pero balón. Seguimos haciéndolo y pateamos menos y jugamos en ligas menos fuertes, pero seguimos jugando. Pero doctor, Claro, cuando le toca a estos hombres jóvenes este problema, ¿no? ¿Se trata de algo biológico? La mayoría de las veces, no, la mayoría de las veces Porque estamos no. hablando de edades de 30 en una buena años. proporción de ocasiones, la disfunción eréctil es un problema biológico. Para todos, como decía, para todos los que tienen enfermedades, y no solamente la enfermedad, no solamente la presencia de la enfermedad, por ejemplo, presión arterial alta, sino el medicamento que tienen que tomar para controlar la presión arterial alta. Es algo que va contra la erección. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, doctor, Educación, muchísimas gracias. educación es la que a veces he tomado en respuesta. broma, pero que con es tan más. serio. No.